Vamos a continuar con este tema. ¿Alguien puede ver la letra del tema en la pantalla? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo ¿qué? Que me fortalece. ¿Quién dijo esta frase, esta palabra? ¿Alguien lo sabe? Juan, Pedro, Mateo, Moisés. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. Amén. ¿Y desde dónde lo dijo? Vamos a ver si lo sabes. Qué bueno, es hermoso que ya vayamos conociendo la palabra, conociendo. Yo he visto esta frase en playeras, he visto eslogan de esta frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tenemos nosotros que saber el contexto de cada texto. Cada frase que vemos en la Biblia muchas veces es mal ocupada, es mal enseñada, tomada, sacarla del contexto y hacer de una frase lo que yo quiera. ¿Sí? Alguien pudiera decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y estar pensando en una joven, ¿no? Y decir, mira, esa muchacha me gusta y la voy a conquistar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y alguien le pudiera decir, pero hermano, pero si tú eres casado, ¿cómo vas a decir eso? ¿No? Hay frases que nosotros ocupamos, pero no sabemos el contexto del texto, y hoy vamos a aprender mucho de esto. Amén. Entonces vamos a Filipenses. Ahí se encuentra Filipenses 4:13, y ahí Pablo lo dice, lo escribe, y hoy ha llegado hasta el día de nosotros esta carta. Amén. Pero tenemos que ver algo que se llama contexto. ¿Qué es el contexto? Es lo que está alrededor del texto. Es saber quién lo escribió, ¿sí? A quién le escribió y por qué le escribió, ¿sí? Sabes que esta carta fue llevada por un hombre llamado Epafrodito. ¿Habías escuchado ese nombre? Epafrodito. Se encontraba Pablo en Roma, ¿sí? Y encarcelado. Y en esa cárcel en Roma fue la primera vez que él estuvo encarcelado en Roma. Pero ¿sabes cuántas veces ha estado Pablo en la cárcel o estuvo Pablo en la cárcel? 5 veces. Él estuvo encarcelado por predicar el evangelio. 2 veces en Roma. Esta es la primera vez que fue encarcelado, puesto que lo acusaban, y él apeló, y como no pudieron enjuiciarlo, lo tuvieron que llevar hasta Roma, pero era un arresto domiciliario. Él tenía la posibilidad de recibir personas, ¿sí? En el libro de Hechos al final menciona que toda la gente que quería verle podía ir, y aún en la cárcel él enseñaba, él predicaba, y hizo estas 4 cartas: la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses. Muchos dicen que es una oda a la alegría, ¿sí? Porque es una carta de gratitud en la cual Pablo le da las gracias a la iglesia de Filipo, que se encontraba en Filipo. Cada nombre que tú ves en la Biblia es el nombre de la ciudad en donde se encontraba esa iglesia. En Filipo se forma una iglesia. Por el libro de Hechos 16 menciona que él iba a predicar y salió una mujer que estaba endemoniada, ¿sí? Y él le exorcizó, se convierte, o más bien se libera, y hubo otra mujer que creyó en el evangelio, que vendía púrpura, y ahí nace la iglesia de los filipenses. Amén. Y creció la iglesia, pero ellos ayudaban a Pablo al ministerio. ¿Cómo? Le enviaban ofrendas en diferentes ocasiones, y mandaron a Epafrodito una ofrenda especial y se la llevaron hasta Roma. Amén. Mira, en la imagen, si se alcanza a ver, por allá se ve Roma, donde está la patita, le llaman, en Europa. Allá está Roma, allá escribió varias cartas. Y Filipo está cerca de Grecia, de este lado. Son un promedio de 1,320 y tantos kilómetros, que a pie pudiera ser un promedio de un mes de camino.
de trayecto para poder llegar hacia ese lugar, porque no existían aviones en esa época. Entonces Epafrodito emprendió un recorrido hasta Roma y se demoró ¿cuánto? Un mes. Amén. O sea, para poder ir y llevar lo que la iglesia le había dado. Por lo regular el deseo era que él se quedara allá con él, apoyándolo en el ministerio, mas sin embargo él enferma y Pablo lo regresa y llega nuevamente. Entonces todo eso que les cuento está en las escrituras. ¿De dónde lo sacó el pastor? Ahí mismo está en la carta, y lo vamos a ver. ¿Para qué? Para saber el texto de dónde viene, y eso nos sirve a nosotros. Yo les decía que todo lo que hay en la Biblia es un ejemplo de actitudes, ¿sí?, de aquellos hombres de Dios. Entonces vamos a aprender de Pablo, que él se encontraba preso, y aún preso él podía seguir llevándole ánimo a los hermanos. Él se encontraba en una situación muy, muy difícil. Y lo peor, alguien pudiera estar preso por hacer algo malo, por robar. Y dices, bueno, se lo merecía, ¿sí o no? Y tú estás ahí, tú puedes decir, bueno, pues ni modo, me cacharon y aquí estoy, tengo que pagar para estar aquí. Pero él no era por eso. Él era de una manera injusta, porque él predicaba el evangelio. Era un aspecto más político, religioso, ¿sí?, que jurídico. Entonces vamos a verlo. Vea Filipenses 1 y vamos a ver algunos textos de Filipenses para ir entendiendo lo que la carta nos quiere decir. Amén. Ok. Entonces vemos aquí a los remitentes. Dice, y Filipenses 1:1, Pablo y ¿quién? Timoteo, su compañero. Ellos dos, se infiere que a lo mejor Timoteo era el que estaba escribiendo la carta y Pablo le estaba diciendo qué escribir. Pablo y Timoteo, ¿qué dice? Siervos de Jesucristo, y nos dice a quién va dirigida esa carta. ¿Quién la escribe? Pablo y Timoteo, y va dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a los pastores y a los siervos que están sirviendo ya ahí en ese lugar. Amén. A ellos va dirigido. Y él dice, gracia y paz, este era un saludo común de esa época, a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es como cuando tú saludas hoy día a alguien, ¿no? Un Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Era un saludo común que se daba en esa época. Y él sigue escribiendo. Dice, doy gracias a mi Dios, ¿cuándo? Siempre que me acuerdo de vosotros, siempre que en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por qué estaba gozoso Pablo de ellos? Porque ellos se acordaban de Pablo. Amén. ¿No has tenido tú algún familiar que llega a algún cumpleaños y tú dices, ese nunca trae regalo? No levantes la mano. Pero no sé por qué, no sé por qué siempre en la familia hay alguien, ¿no?, que nunca trae. No sé. No sé si en tu familia pase, ¿no? En la mía no. Entonces, tú, cuando alguien te atiende, ¿no?, te regala cosas y es recíproco, obviamente, tú te gozas, ¿sí o no? Entonces, Pablo estaba gozoso de que se acordaban de él. Imagínate, él en la cárcel y llega Epafrodito y le dice, mira, nos seguimos acordando de ti. Ya habían pasado varios años después de esto. ¿Cuántos años estuvo Pablo en la cárcel en Roma? 2 años. 2 años estuvo encarcelado. Entonces viene alguien y te va a visitar en esa condición. Porque dicen que en la cárcel, en los hospitales, en la enfermedad, en el problema, ¿hay qué? Ahí se conoce a los amigos, ahí se conoce a los hermanos. A veces no puedes ir, pero ¿qué? Una llamada, una ofrendita, ¿no? O sea, perdimos una tía en este tiempo. No pudimos ir a verla, pero tratamos de enviarle algo. Tía, ahí va.
O sea, una manera de estar con esa persona. A veces quisieras más, pero no hay. Pero si haces saber a la persona que ¿qué? Que le aprecias. Amén. Y ellos estaban atentos de Pablo en esa circunstancia. Y dice, rogando con gozo por todos vosotros. Hay gente que ruegas por ellos, pero no hay mucho gozo. También pides, ¿no? Pero no con mucho gozo. Pero él pedía con ellos con gozo. Amén. Seguimos. ¿Qué más decía? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. La iglesia de Filipos tenía el mismo sentir del Evangelio desde el primer día que yo estuve con ustedes, y veo que hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Y dice el 6, lo hemos leído en varios inicios de culto, dice, estando seguro, estando persuadido de esto. Estoy seguro de esto. ¿Qué dice? Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta que Cristo venga. Eso quiere decir. ¿Por qué estaba seguro Pablo de que esa obra en Filipos iba a seguir siendo perfeccionada? ¿Por qué estaba seguro Pablo? Porque él conocía a Jesús. Amén. Él sabía que si alguien se entrega a Jesús, su vida no es la misma. El dolor, la soledad, la angustia que hay dentro del hombre sin Dios, se fuma, se va, y Dios comienza a llenar esos espacios que tus papás no pueden llenar, que tu esposo, que tus hijos no pueden llenar. Dios comienza a llenar esos espacios ocultos que nadie sabe. Y Pablo sabía que aquel que comenzó la obra en alguien, Jesús mismo la perfeccionará. Amén. Pudieras decirle con respeto al que está a tu lado, Dios continuará su obra en ti. Amén. Dios se encarga, Él no solo te escoge, ¿sí?, sino Él te perfecciona. ¿Y qué tenemos que hacer como el barro? Dejarnos que Él meta sus manos. ¿Duele? Sí duele, pero deja que Dios obre para que Él obre, porque Él no va a hacer nada que tú no dejes hacer. Amén. Pero Pablo está seguro y les dice, yo sé que la obra en ustedes va a seguir siendo perfeccionada. Dice más, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. ¿Y dónde? Y en mis prisiones. O sea, él estaba preso, pero dice, pero los llevo en mi corazón. Eso me da alegría. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Por qué participaban con ellos? Les decía, cuando ellos le daban a Pablo, estaban participando, ¿sí?, en todo lo que había un pastor que decía, donde no vayan tus pasos, que vayan tus pesos, decía. O sea, de esa manera tú ayudas, aunque tú no vas, tú apoyas. Amén. No les voy a pedir dinero, aquí no andamos por eso, no te preocupes por eso, pero es una manera de apoyar. Amén. Alguien va a salir de viaje y tú dices, manito, mira, para que te compres un refresco. Y tú vas, y cuando se va a comprar el refresco, dices, esto me lo dio mi tía, mi hermana, X o Y, y te acuerdas y te gozas. Amén. Y dice que ellos participaban de ello. Dice el 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, y menciona lo más profundo que hay en nosotros, que son las entrañas, lo que no se ve. Y es un término hebreo, dice, el entrañable amor de Jesucristo. Lo más profundo de mi ser, con eso le amo, pero no es mío, es de Dios. Amén. Porque solo en Dios puedes amar a alguien. ¿Me escuchaste? Solo en Dios puedes amar a alguien de la manera correcta. Porque muchas veces tú ves lo externo de las personas, pero cuando es el amor de Dios, puedes ver más allá. Puedes ver el propósito de Dios en esa persona. Amén. Entonces dice, y esto pido en oración, que vuestro amor crezca aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que no sea un aspecto solo emocional, sino un aspecto
intelectual. ¿Qué es esto? Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. Y empiezas a conocer porque nos amó, porque Él es amor. Y tal fue su amor que Él se despojó, y empiezas a conocer, porque a veces te dicen, Cristo murió por ti. Órale. Sí, pero Él sabe todos tus pecados. Él sabe aquellas cosas que nadie sabe. Él sabe aquellas cosas que nadie te vio aparentemente, y aún así Él te ama. ¿Y sabes qué tan grande fue su amor? Que Él, siendo Dios, que Él no necesitaba venir a este mundo, Él ya era. Él creó el mundo, Él se despojó de su grandeza, de su majestad, y se hizo humano. Entró en un cuerpo de mujer, fue gestado en ese vientre 9 meses y salió a este mundo, y por 30 años no dijo nada, porque su mira eras tú y yo. Él sabía que un día, y nosotros comenzamos a conocer, ¿a poco sí? Y entonces a los 30 años Él comenzó a decir, yo soy el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué gente que decía? ¿Cómo no? Si ese es el hijo de María, es el carpintero. Es más, dicen que José no es su marido. Había rumores, y es verdad, José no era su papá. Sí era marido de María, pero biológicamente no era su padre. Y comienzas a amar a Dios no solo en la emoción de que me perdonó, sino en el conocimiento de su grande amor. Entre más conozco de Dios, más lo amo y más indigno me siento delante de Él. Hay gente que me dice, pastor, es que no soy digno. Le digo, manito, no hay nadie digno. Aunque vayas a la iglesia, aunque estés, no llegamos a ningún nivel de ser dignos delante de Dios. Pero a pesar de eso, el que nos dice, yo te amo. Me pasó algo con uno de, bueno, luego lo digo. Vamos, dice, y más en ciencia y en conocimiento. Lo comento. Un hijo mío hizo algo, no tan grave, y me confesó, y le confesó a su mamá, y luego decía, ¿será que mi papá me ame? Ahora que sabe que hice esto, ¿será que mi papá me ama? Y mi esposa me comenta y me dice, fíjate que mi hijo sabe esto. Y hermano, ¿tú crees que yo no amo a mi hijo? No importa lo que haga. Obviamente voy a corregirlo si hace algo malo, pero así para mí no fue tan grave, pero fuera lo más grave, no deja de ser mi hijo. ¿Y por qué lo hago? Porque también Dios me amó. ¿Y qué puedo ver en mi hijo? Algo pequeño. Y puedo ver en mí que yo hice muchas cosas. De esa manera tú puedes perdonar cuando miras tus pecados y miras atrás. Dice, ¿qué tanto me perdonó Dios? Cuanto más yo no puedo perdonar una ofensa. Y más si es mi hijo. Amén. Y le digo, hijo, te amo, porque eres mío. Amén. Y voy a procurar ayudarte a seguir creciendo. Amén. Por eso dice que abundemos en amor y más en ciencia y en conocimiento. Y entre más crecemos, más podemos amar de una manera sabia, inteligente. Porque el amor no es la emoción. Amén. Porque la emoción muchas veces se acaba. La emoción se va, no hay emoción. Hay gente que dice, siento que no lo quiero. No, no es por sentir. El amor es convicción. Aunque a veces no sientas nada, hermano. Es tu hijo, es tu esposo, es tu esposa. Y por amor, ese amor, dentro del amor el sentimiento es un pedacito. Amén. Es más la convicción. Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Te estoy contando el contexto, por eso me regresé. Quiero que sepáis, hermanos, y mira lo que les dice, lo que les cuenta. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, las cárceles, las prisiones, todo lo que le pasaba a Pablo, la gente se enteraba.
Oye, agarraron al pastor, al apóstol. ¿Cómo? Sí, se lo llevaron a la cárcel. ¿Cómo? ¡Hala! ¿Por qué? Es que andaba predicando a Cristo. No, yo ya no voy a predicar, man, porque nos van a agarrar. Pero ¿sabes qué pasaba? Cuando se escuchaban que ese apóstol, a pesar de saber que lo iban a atrapar, él predicaba. ¿Sabes que una ocasión le golpearon tanto que lo echaron al Guena? Dice. El Guena es el basurero, a las afueras de la ciudad. Y dice que pensaron que ya estaba muerto, por eso le dejaron de golpear y lo aventaron. Y Pablo, cuando reaccionó, ¿sabes qué hizo? Volvió a ir a ese pueblo a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es masoquista. Porque lo ama. ¿Sabes por qué muchas mujeres, tú dices, cómo es tan tonta de regresar con ese hombre que le pega? ¿Sabes por qué regresan? Tienen la esperanza que cambie. ¿Cómo? Pero te va a golpear. Dentro de ella hay algo, man. Hay una esperanza, una pequeña luz de esperanza de decir, yo le creo. Y muchas veces hay que aconsejar, pero en el caso de Cristo, en Él emanaba el amor por las almas, que Él sabía que si no les predicaba a Cristo, iban a morir. Amén. Y Él era el mensajero, y aunque le pegaran, Él volvía. Y mira lo que dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han que redundado más, se han aumentado más. ¿Para qué? Para el progreso del evangelio. Mis prisiones, mis cárceles, en vez que ellos teman, están viendo mi valor y dicen, a pesar de que me metan a la cárcel, yo predico. ¿Y qué hacía el demás pueblo? Si mi pastor lo hace, yo lo voy a hacer. Amén. Tomaban ese ejemplo, dice, de tal manera que mis prisiones me han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, no todos, había unos que no, yo no voy, pero dice la mayoría, cobraron ¿qué? Ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Me van a meter a la cárcel, pues que me metan. Si a Pablo lo metieron, yo también voy. Y agarraban valor, hermano. Amén. Agarraban valor y eso es maravilloso. Que el que te guíe, el que te dirige, tú ves su ejemplo y tú dices, vamos. Amén. Porque luego hay unos que mandan, vayan a predicar y no va nadie. No, o no va él. No, vamos todos. Y vamos todos, vamos. Y va solito, no hay nadie. No, ve, pero tomas el ejemplo de los hombres de Dios. Amén. Si no tienes un ejemplo aquí en tu vida, en tu casa, toma el ejemplo de Cristo, el de Pablo, el de hombres de Dios. Amén. Porque a veces anda buscando uno una imagen humana, toma de aquellos siervos del Señor. ¿Sale? Ok. Dice el 21, porque para mí, me brinqué, fíjate, del 14, me brinqué al 21, porque no vamos a leer toda la carta, no nos daría tiempo. Y dice, dentro de todo, tenía él algo especial. Dice, para mí, el vivir es Cristo. ¿Qué es esto? Yo vivo para Él. Toda mi vida es de Él, le pertenece a Él. Él me compró, me rescató y todo lo que hago tiene que ver con Cristo. Y dice, ¿y el morir qué? Es ganancia. ¿Por qué sabía esto Pablo? ¿Sabes que Pablo en su creencia había disminuido su fe? ¿Qué es la fe, hermanos? Va a decir, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Qué es la fe? Creer sin ver. Amén. ¿Por qué digo que ha disminuido su fe? Porque él vio. Dice en Corintios que él subió al tercer cielo y vio cosas extraordinarias, inefables. Dice, no sé si fue en el cuerpo, no sé si fue en el espíritu, pero yo estuve ahí, yo vi el tercer cielo, vi al Señor, vi cosas maravillosas, a mí nadie me las puede contar, yo estuve ahí. Sabe que el cielo es real. Amén. Sabe que después de esta muerte, sabes que hay gente que dice, no, te mueres y aquí se acaba. Pablo dice, no, yo estuve ahí. Yo sé dónde es. Amén. Yo sé que hay en ese lugar. Yo sé que es real.
es tan real que estuve ahí. Por eso él toda su vida entera la virtió en el Señor. Yo no quiero que nadie se pierda, que todos escuchen el Evangelio. Por eso te decía, no había mucha fe. Sí había fe, pero él ya había visto. Nosotros no hemos visto. A veces dudamos. ¿Será? ¿Has dudado, hermano? ¿Será que sí nos pasa? Cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Pero tenemos que retomarnos. Entonces él dice, para mí el morir, voy a regresar allá con mi Señor, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, le dice. O sea, si aquí en la cárcel muero, gloria a Dios, me voy, pero hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio. Amén. Dice, porque de ambas cosas, o sea, si vivo o muero, estoy puesto en estrecho, ya no sé. Ya me quiero morir porque me quiero ir, pero a la vez no me quiero morir. ¿Por qué? Porque hay gente que no conoce al Señor. Hay gente que dice, quiero vivir más años. ¿Por qué? Mis nietos, ya que mi nieta cumpla 15, ya cumplió 15. Bueno, y ya viene la otra nietecita, no, la otra. Y ya le vamos aumentando de a poquito. ¿Por qué? Porque no nos queremos ir. Amén. Todos nos vamos a ir, pero nadie tiene prisa, dice. Amén. No tenemos prisa, con calma. Y queremos ver nuestros hijos, nuestros nietos. Ya se casaron los hijos, ahora vienen los nietos. No, Señor, dame otro poquito. Amén. Dice entonces, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Sabes que un día estarás con Cristo? ¿Escuchaste? Lo vuelvo a repetir. ¿Sabes que un día estarás con Cristo? Aunque no te arrepientas, un día estarás con Cristo. Ya sea para estar con Él y te diga, entra buen siervo y fiel. En lo poco estuviste y en lo mucho te pondré. O te dirá, o nos dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Amén. Hacías lo bueno, pero hacías lo malo, escondidas, donde nadie te veía. Yo te veía. Amén. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. Si yo me quiero quedar, necesito predicar, necesito enseñar para que otros crezcan. Amén. Me brinco al capítulo 2, 27, por favor. Mira qué más dice. Él está dando el contexto de su vida, de la carta, y da gracias por lo que han hecho. Dice, mas tuve que, por necesario, enviarlos a Epafrodito. Ahí está Epafrodito. ¿Lo habías escuchado alguna vez? Aparte hay otro que se llama Epafras, que es de Colosas, ese otro. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, de batalla. ¿Él cuánto se demoró de Filipo a Roma? Un mes, ¿sí? Y había tiempos difíciles. O sea, muchos que iban en el camino eran asaltados y demás, ¿sí? Y este hombre en su travesía y en llegar hasta allá se enfermó. Y fue una enfermedad de muerte, hermano. Mira lo que dice. Vuestro mensajero, o sea, ustedes me lo enviaron, y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Después que estuvo allá, ¿no te ha pasado que vas a un lugar y quisieras regresar a tu lugar donde naciste, donde estuviste? ¿Sí? Dice, leo el 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. O sea, él se enteró que la iglesia se enfermó. Al que enviamos a apoyar a Pablo, se enfermó, ¿no? ¿Y cómo hoy si le enviamos uno de los más buenos, ¿no? Al mensajero y se enferma? ¿Cómo va a ser? Y se angustiaron y él se enteró. Y no es lo mismo que te digan, oye, ya está mejor. ¿Qué es lo que dices ahora? Hazle una videollamada. O sea, quiero verlo, a ver si es cierto. No, tranquila, ya está bien. No, yo quiero verlo. ¿Sí o no? Y hasta que lo ves, hasta que lo escuchas, hasta descansas.
Pero en esa época no había mensajes, no había internet, no había manera, solo era por carta, ¿sí? Y imagínate un mes en saber de esa persona y de regreso otro mes, ¿no? Más lo que estuvo allá. Dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, porque cuando llegó a Filipo, pues ya llegó sano, ¿no? O sea, él está diciendo, sí estuvo enfermo, ¿sale? Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, aparte que estoy en la cárcel, el que me mandan, ¡pum!, se muere. Imagínate qué tristeza más grande. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Amén. Y lo regresó. Nos saltamos al 3:4. Estamos viendo algunos aspectos. Y en el 3:4, Pablo habla de su posición como judío, ¿sí? Porque muchos se gloriaban en la carne. ¿Sabes que la iglesia de Filipo, el 80%, el 90% eran gentiles, eran griegos, y una pequeña parte eran judíos? Pero esos judíos, en vez de ayudar a la obra, ¿qué hacían? Golpeaban a la obra de que para ser cristiano tenías que ser judío. Y ellos hablaban mucho de su posición de judío, de ser hebreo y demás. Y Pablo les dice esto, mira, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, ellos confían en la carne porque son judíos, porque son de algún linaje. Dice, yo más. Y presenta sus cartas, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Y qué dice? Circuncidado al 8º día. La ley decía que los hombres, los niños varones que nacían al 8º día tenían que llevarse al templo y ser circuncidados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Fue Pablo solito, chiquito, al templo? No, ¿qué está diciendo? Mis padres al 8º día me llevaron. O sea que sus padres eran judíos, sus padres guardaban la ley. Amén. Hay niños que dicen, nació el 5 de octubre y se asentó en el 2017 y se asentó en el 2020. ¿No? O sea, ¿qué vemos ahí? La irresponsabilidad muchas veces de los padres, ¿sí o no? Entonces dice, yo fui circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de ¿qué? De Benjamín. Y dice, hebreo de hebreos, papá y mamá hebreos, ¿sí? Mi linaje, mi sangre es genuina, legítima, judía. En cuanto a la religión, en cuanto a la ley, fariseo, los que más guardaban la ley. En cuanto a celo, yo llegué, dice, a perseguir a la iglesia. En cuanto a la justicia, que es a la ley, irreprensible. O sea, a mí no me podías decir nada porque todo lo guardaba tal cual era. Pero cuántas cosas era para mi ganancia, ¿qué dice? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que él era humanamente, todas sus cartas, toda su manera de ser en el mundo, de lo cual la gente le admiraba. Es más, cuando lo azotaron y le dijo a los que le azotaban, yo soy romano, se espantaron. Dijeron, ¿cómo estamos golpeando a un romano? En la ley ya nos metimos en problemas. Y dice uno de ellos, yo tuve que comprar la ciudadanía. Dice, no, yo nací judío y dentro de los límites de Roma. Y entonces él sabía apelar a las leyes. Amén. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los sabios más grandes de esa época. No era cualquiera, pero dice, todo eso lo he echado a la basura por amor a Cristo. O sea, que no le venga a decir cualquiera que eso de los judíos, no, yo fui más que ellos y ahora estoy predicándoles el evangelio. Amén. Y estoy en la cárcel por amor a Cristo. Miren el 4.
Ya vamos hacia el texto que queremos llegar. Dice 4:10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Él se gozaba. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, ¿qué les está diciendo? Ustedes me han de haber querido ayudar, pero no sabían cómo. Y ahora que estoy en la cárcel, se les presentó la oportunidad y la aprovecharon y lo hicieron, ¿no? Ahí se ve el amor. No lo digo porque tenga escasez, pues que he aprendido. Y ahí aparece esa frase como común denominador en ese texto. He aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Pasa un problema o pasa algo feliz, ¿qué pasa? Nos alegramos, todo está bien, es quincena, ¿no? Todo y estamos felices, hermano. Ay, gracias a Dios. Y todo está bien, pero tantito pasa algo malo. Ya, ¿qué te pasó? ¿Y la felicidad? No, ya, la vida no vale nada. Ya te enojas con todo. No, pero ¿qué dice él? He aprendido que cuando estamos bien, tengo que estar gozoso. Y que cuando esté mal, cuando es media quincena o a final de la quincena, tengo que aprender a gozarme. Hermanos, ¿qué gano con enojarme? Nada. ¿Qué gano con preocuparme? ¿Qué es preocuparse? Pre es una preposición y la otra frase es ocuparse. Preocuparse, pre es antes de. Me preocupo, o sea, me atiendo antes de ocuparme. No lo he hecho y ya estoy pensando. No, hermano. Pero ¿qué dice él? He aprendido. Cualquiera que sea mi necesidad, si estoy bien, me gozo. Si estoy mal, me gozo. Yo que trabajo en un hospital, le digo a los pacientes, hermano, no ganas nada con molestarte. Ya tienes un problema, la enfermedad. Si te enojas, más grande se va a hacer. ¿Y cuándo me van a dar de alta? Le digo, mira, hoy es el día que tienes. No pienses cuántos días faltan porque te vas a angustiar más. Tienes hoy. Este día tienes para aprovecharlo. Mañana no sabemos. ¿Sabes si vas a vivir? No, pues no sé. Disfrútalo. Amén. Gózalo. Si te duele, goza del dolor. No siempre estarás ahí. Pero ¿qué dice él? He aprendido. Dice, sé vivir humildemente. Pero hermanos, lo aprendió. Por lo regular, alguien humilde muchas veces ha sufrido para poder tener esa humildad. Y sé tener abundancia. Él trabajaba para Roma, hermanos. Era de los fariseos. O sea, él tenía posición. ¿Sí? En todo y por todo, vuelve a decirlo, estoy enseñado. Él tenía experiencia en todas las cosas. Así, para estar saciado, o sea, cuando como para tener hambre. ¿Sí? Creo que la mayoría hemos tenido esas fechas de escasez, que no hay nada. Yo me acuerdo una etapa con mi mamá, comíamos tortilla con chilito y sal. No había otra cosa, pero qué rica sabía la tortilla, man. Porque cuando tienes hambre, te sabe delicioso, man. Amén. No había otra cosa. Y hoy que tienes, pues tratas de disfrutarlo. Y cuando no tienes, te acuerdas cuando no tenías. Amén. Y eso te enseña, hermano. Porque si no, no valoramos. Amén. No valoramos. Entonces dice, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y en qué situación estaba? En la cárcel. Sí, estaba en ese lugar. Y dice la frase que leímos al final,
Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué les está diciendo a la iglesia? Todo lo que me ha pasado me ha servido para crecer, para madurar. Y me he dado cuenta que en Cristo todo lo puedo. Si no tuviera Cristo, no sé qué hubiera sido de mí. Él está reconociendo que si aguantó los golpes, que si ha aguantado la cárcel, que si ha soportado todo lo que vivió, es porque estaba tomado de la mano de Cristo. Amén. No, esa frase no es de decir, voy a emprender un negocio, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a hacerlo. No, hermano. Está hablando de una experiencia vivida. Está hablando, es más, hermano, si lo dices 10 veces por la mañana, vas a ver que te va a salir bien. No es una frase de brujerías. La brujería se ha metido en las iglesias. El misticismo, decláralo, repítelo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en... No es una frase mágica. Amén. Es una experiencia vivida, la cual Pablo está diciendo, todo lo que he vivido me ha ayudado, hermano. Todo lo que estás viviendo te está ayudando a formar carácter. ¿Escuchaste? Cuando hay, aprendes. ¿Sabes que aprendemos más cuando no hay? Amén. Es más dura la prueba de la abundancia que de la escasez. Cuando tenemos, muchos nos desviamos. Amén. Muchos tienen recursos para pecar más, para moverse a diferentes lados. Cuando no hay, no puedes. Estás limitado, pero aún en esa necesidad clamamos a Dios. ¿Sabes quién valora la salud? Los que han estado enfermos, o los que están enfermos. Amén. Ellos estuvieron ahí, saben. A veces a los jóvenes que nunca han estado enfermos, tú les predicas, no, ellos no, como nunca lo han experimentado, no saben el dolor, no saben el sufrimiento. Y más si te ataca el enemigo, ¿sabes qué? De esta no sales, man. Te angustias, ¿no? Un dolor, ay, ya me va a dar cáncer. No, no es cáncer, es gastritis nada más que, ¿no? Entonces, Pablo estaba experimentado, pero escucha esto, tomado de la mano del Señor. Amén. Porque un problema que pase una persona sin Dios le puede servir para alejarse más de Dios, para volverse soberbio, para volverse duro. Hay gente que está lastimada, cosas que le pasaron en su pasado, como no tienen a Dios, le dejaron heridas en su ser. Hoy te puedo compartir, mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. El no tener papá, mamá juntos te lastima, obviamente. Pero veo el propósito de Dios. Dentro de todo siempre estuvo Dios. Y ahora platico con algún joven y me dice, ¿sabes qué? Mis papás se separaron. Y yo por dentro digo, yo sé lo que se siente. Yo estuve ahí. Sé que hubo un propósito. No debió de suceder, pero Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que lo experimentaras y ahora te sirviera a ti para ayudar a otros. Pero ¿qué pasa? Hay gente que como no tiene a Dios y no comprende eso, vive amargado, ¿sí? Vive en su pasado, sufriendo. No sabe que eso que le pasó es con un propósito para formar su carácter, para formar su vida, y viven en una vida amarga, triste, depresivos. Todo lo que nos ha pasado, hermanos, desde tu infancia hasta el día de hoy, tiene un propósito. Ministramos a unos jóvenes, ya no tan jóvenes, y ellos lloraban porque decían, es que desde chiquitos vendíamos dulces y allí andábamos en la calle y desde pequeños sufrimos. Y le digo, mira, ¿a poco siempre andaban llorando vendiendo dulces? Y se acordaron. No, dice, andábamos jugando, dice. Pues éramos niños, andábamos vendiendo dulces, pues andábamos corriendo, andábamos, y ya si no vendíamos todo nos pegaban, sí, pero mira, se pusieron a pensar y dice, oye, sí, nos las pasamos bien, nos íbamos, y ya nos empezaron a contar, nos íbamos al río, ya al rato, oye, los dulces no los hemos vendido, vamos. No todo fue dolor, amén.
Gente que luego dice, es que mi matrimonio, no todo fue dolor. Hubo cosas bonitas. Amén. Hubo cosas buenas, esas tómalas. Lo demás, hazlo a un lado. Amén. Dice la Biblia, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, dice, en eso pensad. Piensa en lo bueno, no pienses en lo malo solo para ocuparlo, para bien. Amén. Y él estaba enseñado en eso. Él aprendió que todo lo que vivió tiene un propósito. Dice entonces, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Cuando estoy débil, Él me fortalece. Cuando nadie me escucha, platiqué con un hermano en la semana, me dice, fíjate pastor que me siento solo, pero sé que no estoy solo. ¿Qué es esto? Tus sentimientos te pueden decir algo. Cantamos la alabanza. No es lo que pienso, no es lo que siento, es lo que creo. Eso es fe. Y él me dice, me he sentido solo, porque está pasando por un problema, pero dice, sé que no estoy solo. Sé que Dios está conmigo. Y ya nada más le puse, amén. Amén. Porque hay veces vas a sentir, hermano. ¿Sí? Y hay veces sientes que no, te levantas y tus hijos no te dieron los buenos días. Nadie me saludó. Hey, Dios te ama. Amén. Dios te ama. Y si no te saludaron, hey, chamaco, ven, dame los buenos días. Y te va a dar los buenos días. Amén. No te deprimas, enséñales que aprendan. Amén. No te besa a tu esposo, agárralo y tú besa. Amén. Dice el 4:14, si le mueven por ahí. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones, hermano. La iglesia desde lejos, ¿qué estaba haciendo? Estaba participando con ellos. Aunque no estaba físicamente, estaban sus obras ahí. Pablo sabía que lo que le enviaron fue el sacrificio de ellos. Hermano, cuando tú das tu ofrenda, yo siempre les digo, solamente tú sabes cuánto te costó dar esa ofrenda. Tú sabes cuánto trabajaste, cuánto te esforzaste, qué hiciste para tomarla y traerla delante de Dios. ¿Sí? Yo a veces me ofendo, no digo mejor. Entonces, solo tú y Dios saben el sacrificio. Cuando una viuda pobre dice que trajo 2 blancas, 2 moneditas de cobre, y los que vieron dijeron, esa mujer no dio nada. Jesús sabía. Dice, esta mujer, y ella que había dado, escuchó lo que Jesús dijo. Esta mujer dio todo lo que tenía. ¿Cómo sabe? Porque es Dios. Dio todo su sustento. Y aparte es viuda, y es pobre, y dio más que todos, dice. Pero porque Dios sabe, hermano, cuando tú das a alguien, cuando tú ayudas a alguien, Dios sabe que aún en tu escasez puedes dar. Y no te estoy hablando de la ofrenda, ayudar a alguien. Amén. A tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, a alguien de la calle. Amén. Entonces dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y me enviaron a Epafrodito, y aquí está conmigo. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, en Hechos, cuando partí de Macedonia, él les comparte, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes. Amén. Yo soy testigo de muchos casos así feos, man. En el trabajo me toca ver pacientes que dicen, ¿sabes qué? De mis 10 hijos, nadie me ve, solo este que no es mi hijo, yo lo adopté, dice. Y él me cuida, dice. O sea, de los que esperaba que le dieran, ni uno. Porque Pablo ayudó a esas iglesias en Macedonia. Ninguna iglesia participó conmigo. De las iglesias que Pablo sembró, predicó, estuvo ahí, dedicó el evangelio, su vida, ayudó a las iglesias. Dice, nadie de ellos me ayudaron más que ustedes. Amén. Más que usted, el que menos pensabas que te iba a ayudar. Ahí está.
Amén. Dice, sino vosotros solos, ustedes me han estado conmigo donde quiera que voy, veo su mano. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas. O sea, Pablo no vivía por el evangelio, y eso tenemos que aprender, hermanos. Si tú quieres ser siervo de Dios, no pienses vivir del evangelio. Dice la Biblia que el que predique el evangelio, coma del evangelio, sí, pero no de una manera ostentosa. Pablo, en su inicio del evangelio, él hacía tiendas, o sea, con Silas. O sea, ellos se mantenían a sí mismos, no dependían de las demás personas. Amén. Ya después dependieron totalmente, porque no podían, o predicaban o hacían tiendas. Y aparte tenían que ir a grandes lugares, no podían andar llevando toda la materia prima para hacer tiendas por todos lados. Amén. Entonces dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Porque cuando tú das al Señor, ¿a quién le das? A Dios. Amén. Y Dios ve y Dios lo toma en cuenta. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Lo que ustedes enviaron es para la gloria del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él está diciendo a ellos, yo sé que ustedes también tienen necesidades y Dios va a suplir todo lo que les falta. Dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y se despide de la carta diciendo algunas frases más. Pero ¿de dónde nace esta frase? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? Encarcelado en Roma, fuera de su ciudad, fuera de su comodidad, ¿sí? Por predicar el evangelio. Y aparte él tenía deseo de volver a verlos, de seguir predicando. Su entusiasmo, su pasión por predicar a Cristo no había menguado. Al contrario, ahí mismo escribió 3 cartas. Es más, ahí le predicó a un hombre que venía huyendo, ¿sí? Y lo regresó con su dueño, Filemón, para restaurarlo. El mismo Pablo, a un preso, seguía predicando a Cristo. Y él reconoce, todo lo que me ha pasado ha redundado para que los demás tomen ánimo. Amén. Tomen ánimo y sigan predicando a Cristo. Hermano, no sé qué nos ha pasado. No hablo de aquí, hablo de la iglesia en general. Muchos han dejado de predicar a Cristo. Dios tiene el control de todas las cosas. Todo lo que nos ha pasado tiene un propósito. Enfermedad, escasez, cualquier circunstancia que hemos estado pasando, Dios tiene un propósito. Fuimos a predicar una ocasión con la iglesia al Hospital Civil y trajeron a un niño como a 4 o 5 horas por la sierra. Se enfermó, convulsionó y lo trajeron. Y nos dieron el testimonio, le predicamos el evangelio, hablamos con ellos. Y le digo, ¿sabes qué? Dios es tan bueno. Y allá donde hay iglesia, no hay, dice. Mira, Dios permitió eso en tu hijo, desafortunadamente, para traerlos. 5 horas. Se vinieron y mira, están escuchando el evangelio. ¿Ven? O sea, lo que pasaron, Dios lo permitió para sacarlos de allá y que escucharan el mensaje. ¿Nosotros sabíamos que iban a estar esas personas? No. Pero tú estás dispuesto a predicar a Cristo, donde quiera que estés. Amén. Donde quiera que vayamos,
seamos enseñados. Y todo lo podemos en Cristo, pero dice en Cristo, si Él nos guía, si Él nos direcciona y Él nos fortalece. Hermano, ¿estás debilitado? Puede ser. Puedes decirle, Señor, fortaléceme, ayúdame, retomar fuerzas en el Señor. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy en el Señor. Diga el pobre, rico soy. Amén. Tenga o no tenga, debo de estar gozoso en el Señor, gozoso en Él. Y esta frase dice Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no dudamos que Timoteo estaba ahí escribiendo, recibiendo las palabras, aprendiendo de su maestro, la cual el mismo Pablo aprendió de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Ahí mismo en esa carta dice, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó serlo y se despojó de sí mismo, haciendo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se despojó de sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, haya este mismo sentir en nosotros, que todo lo que hagamos, que todo lo que vivamos, lo hagamos para Cristo. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Déjame decirte que no hay ningún hombre que pueda fortalecerse, fortalecerte como Dios. Hay mujeres que están esperando al príncipe azul para estar bien. No hay príncipe azul. Cristo es tu fortaleza. Cristo es tu esperanza. Solo en Él estamos completos. Que así como Pablo, que todo lo que vivió, entendió que le sirvió para generar carácter. Hermano, yo quiero hablarle esta noche, esta mañana, si tú te has lamentado de tu pasado, si tú has vivido en amargura por cosas que pasaste, por cosas que viviste, que tú te preguntas, Señor, ¿por qué a mí? Quiero decirte que tiene un propósito. Que tú le des gracias a Dios, porque gracias a eso te pudiste hacer más humilde, te pudiste hacer más frágil, más débil, para que entonces Dios pudiera hacer su obra en ti. Tal vez caíste enfermo, enferma, con un propósito, para ver su mano y poder decir, Él es mi sanador. Tal vez tuviste una escasez, para que Dios proveyera y poder decir, Señor es mi proveedor. Para Dios manifestarse en ti y en mí, y yo puedo decir, Él es mi sanador. Tú que pudieras decir en tu intimidad, Él es mi todo. Él ha sido mi proveedor, Él ha sido mi sustentador, Él ha sido mi sanador. Aun cuando andábamos sin Cristo y sin esperanza, Él nos libró de la muerte. Él nos libró de cosas que ni imaginamos, pero Él siempre ha estado ahí. Pablo decía, estoy seguro que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Y hoy les puedo decir, iglesia, Él perfeccionará tu vida, tu mente, tu corazón, si tú se lo entregas. ¿Escuchaste? Si tú le dices, Señor, aquí están mis pensamientos, Señor, aquí está mi corazón, sánalo. Hay gente que dice, no me puedo entregar a Dios porque estoy en pecado. Ve en pecado y dile, Señor, aquí estoy, ayúdame a cambiar, ayúdame a sanar, que yo pueda ser un siervo tuyo. Pablo nos enseñó que Él estuvo en el cielo, y pudiéramos creer que un día estaremos delante de Dios. Un día, hermano, hermana, estarás delante de Él. ¿Qué pudieras decirle a Él? Hoy puede ser el día en el que tú vuelvas a Dios. Esta semana me enteré de muchos fallecimientos en accidentes, en choques,
gente electrocutada, gente hasta le cayó un rayo. Hubo muchas muertes esta semana, yo no sé si mañana viviré. Hermano, hoy es el día que el Señor puso para que tú te pongas a cuentas con Él. Mira lo grande que es Dios. Dios te trajo a este lugar. Dios te trajo el día de hoy precisamente para decirte, vuelve a mí, arrepiéntete, entrégale tu vida al Señor. ¿Qué va a pasar? No sé, hermano. No sé qué va a pasar, pero sé que los planes de Dios son de bien para tu vida. Los pensamientos de Dios son de bien. Que hoy tú le puedas decir, Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego mi alma.